Antes que nada, muchas gracias, doctora, por la invitación. También me gustó ver algunos los muchachos que tuvieron la oportunidad de estar ahí con nosotros en el laboratorio. Voy a tratar de abordarles poco a poco este tema. La citometría de flujo es un método realmente muy interesante porque nos permite evaluar a las células de una manera completamente distinta a que hasta hace algunas décadas se hacía. El uso del microscopio para tratar de caracterizar las células es una de las herramientas más importantes, mas sin embargo no es la única, y este tipo de metodología nos vino a ayudar a tratar de entender no solamente las características fenotípicas de las células y las poderlas identificar, sino que también algunas características de interacción entre ellas, y esa información ahora la utilizamos para diagnosticar algunas enfermedades que a veces nos pueden resultar difíciles. Un citómetro de flujo tiene 4 elementos principales. Estos elementos son un sistema óptico que está dado por un conjunto de filtros y espejos para ir purificando las señales, un sistema de iluminación monocromática, que es un láser. Dependiendo del tipo de citómetro, pueden tener más de 1, 2, 3. En el caso del que poseemos nosotros, tiene 3 láseres. Un sistema de fluidos que lo que hace es tratar de alinear a las células en un sistema de flujo continuo, como si fueran en fila india, para tratar de ir analizando de manera individual cada una de las células y miles de células en un lapso de tiempo relativamente corto. Y por supuesto una computadora que nos permite analizar la información que de ahí se desprende. Una de las características iniciales que empezaron a utilizarse en los citómetros es tratar de ver algunos elementos que son físicos en la célula. El tamaño de la célula nosotros lo podemos medir porque a la hora de que le pega a la célula el láser, hay una dispersión, le ponemos un detector de frente, le damos dispersión frontal, y esa dispersión es equivalente al tamaño de la célula. Y luego los elementos que están dentro de la célula, los gránulos, el mismo núcleo, hace que haya ciertos cambios en la dispersión de la luz, y entonces esos cambios son muy dados por qué tantos elementos dentro de la célula posea. Y entonces podamos analizar. Entonces, de tal manera que si le ponemos un detector de frente a ese citómetro, nosotros podemos medir o intuir el tamaño de la célula. Si tiene una dispersión baja, el tamaño de la célula será bajo, y si tiene una dispersión mayor, la célula será mayor. Y como les mencionaba, los elementos que están dentro de las células modifica la dispersión de la luz, y esa modificación es dada por la complejidad citoplasmática. En el caso de los leucocitos hablaremos de complejidad citoplasmática, principalmente la que es dada por los gránulos de las células. Por ejemplo, aquí, utilizando la información de esos dos parámetros, podemos nosotros utilizar y ver la población de linfocitos, una población pequeña sin granularidad, una población que es de mayor tamaño y que tiene granularidad fina, que son los monocitos, y posteriormente una población que es muy heterogénea en cuanto a la dispersión de la luz, y entonces le denominamos la población de granulocitos. Estas dos características son sumamente útiles para caracterizar las células, pero ya les mencionaba, el microscopio podemos observar, aparte de estas dos características, como el tamaño y la granularidad, pues vemos muchas otras características. Entonces, esos dos parámetros pues realmente no son los verdaderamente útiles o interesantes, sino que utilizando el espectro lumínico nosotros podemos analizar diferentes características en la célula. Entonces, utilizando las propiedades que tienen los fluorocromos, de que son estimulados con una longitud de onda específica, y esa, al ser estimulado de manera única para esa célula, nosotros vemos el cambio en la intensidad de luz, que la conocemos como fluorescencia, y eso lo podemos detectar. Y entonces, de tal manera, nosotros podemos detectar más de un parámetro en una misma célula. Entonces, por ejemplo, dependiendo del citómetro, como el nuestro, tiene 10 colores y vemos dos parámetros adicionales que son tamaño y granularidad, además de algunos otros que, digamos, no se utilizan tanto.
La característica interesante que tienen esos fluorocromos es que los pudimos unir a la especificidad que tienen los anticuerpos monoclonales, y entonces esos anticuerpos que se unen de manera específica a ciertos antígenos que pueden estar ya sea en la superficie de la célula o dentro de la célula, se unen y a la hora de ser estimulados hacemos que toda la célula brille. Y ese cambio es muy interesante porque no solamente podemos medir la presencia de ese marcador como tal, que tenga o no tenga un antígeno, sino que la intensidad de la fluorescencia es equivalente a la densidad antigénica de esa célula. Si la célula va teniendo más antígenos sobre la superficie, brillará más, o si tiene más, brillará cada vez más. Entonces también podemos medir la intensidad y por lo tanto podemos medir la cantidad de antígenos que tenga una célula de manera individual. Ahora, hay algunos problemas importantes en el uso de la citometría. Es que no todos los fluorocromos que se utilizan tienen las mismas características intrínsecas. Por ejemplo, estos son dos marcadores diferentes, uno es fluoresceína y el otro es APC. Lo vamos a ver un poquito mejor en este otro, donde utilizando todas las propiedades que tiene el citómetro, vemos el mismo marcador anti-CD8 marcado con diferentes tipos de fluorocromos, aquí fluoresceína, picoritrina, SD, etc. Pero vean, por ejemplo, esto que está aquí abajo es una escala logarítmica, entonces la diferencia que hay entre esta población que consideramos como negativa y la población que consideramos como positiva es menor en la fluoresceína, a diferencia de la picoritrina, que es casi logaritmo y medio superior a la fluorescencia anterior. Esto es muy importante porque las propiedades de algunos de los antígenos tenemos que utilizar una regla básica de la citometría. Es que los fluorocromos que tienen un índice de color alto, que ya los conocemos, por ejemplo estos, deben de ser utilizados con antígenos de expresión baja, y los que tengan un índice de color alto los utilizaremos para aquellos antígenos que se expresen de manera mayor. ¿Como cuáles? Fíjense, por ejemplo, aquí, CD7 tiene aproximadamente 20.000 moléculas en la superficie, a diferencia de CD45 que tiene más de 200.000 moléculas. Si yo el CD7 lo quiero identificar con un fluorocromo como Pacific Blue, que tiene un índice de color muy bajo, pues lo voy a encontrar con que es negativo, mas sin embargo está negativo porque no tuve la capacidad de detectarlo con ese fluorocromo. Mas sin embargo, si utilizo un marcador como APC, que es uno de los que tiene mayor índice de color, lo voy a detectar perfectamente. Entonces, de tal manera, utilizando las propiedades, nosotros podemos identificar antígenos que se encuentran en la superficie de la célula, en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la célula, y no solamente eso, sino que podemos detectar de manera combinada marcadores que se encuentran en la membrana, en el citoplasma, en la membrana y en el núcleo, en el citoplasma y en el núcleo, o en los tres componentes. Una vez que nosotros podemos identificar esos marcadores, podemos utilizar diferentes estrategias que nos permite el software para estudiar una población determinada. Por ejemplo, la región de linfocitos, los podemos purificar de tal manera que no haya contaminación con otros elementos, podemos ver solamente las células que estén vivas y eliminar las células muertas, o aquellas células que poseen una característica común como el CD45 que expresa en todos los leucocitos, e identificar algunas características individuales que pueden ser de utilidad. Ahora, hay algunas consideraciones muy importantes para tratar de obtener resultados confiables en citometría. Es que tenemos que tener una estrategia específica de qué es lo que queremos identificar. Esto para poder seleccionar el tipo de anticuerpo con qué fluorocromo se utilizará. Maximizar lo que se denomina como la expresión de ese fluorocromo, el espectro de él, conocer las características de cada uno de esos fluorocromos y conocer algunos de ellos que se utilizan en tándem, que este tipo de combinaciones pues tienen unos requisitos específicos. La optimización, realizar titulación de los anticuerpos para optimizar las señales, disminuir el ruido que ocasionan esos fluorocromos para poder escoger la dosis óptima del anticuerpo para el tipo de antígeno que vamos a identificar. Y luego utilizar controles
que aquí ustedes ven algunos que dicen controles negativos, es las mismas poblaciones de células que se encuentran en las distintos tipos de entidades nos pueden servir como controles, un poquito más adelante lo veremos, tanto controles negativos como controles positivos, y de hecho esta es una de las pocas metodologías que durante la prueba podemos tener controles de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, al poder nosotros identificar moléculas en cualquier parte de una célula, nosotros es una herramienta muy útil, por ejemplo, para identificar las células tronco, bastante útiles para los pacientes que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea, saber exactamente cuál es el número de células tronco que posee un paciente y las identificamos de una manera sencilla, identificando el antígeno CD34. O, por ejemplo, el diagnóstico de certeza que se utiliza actualmente para hemoglobinuria paroxística nocturna, donde hay una alteración en una molécula que se llama CD59, primordialmente los eritrocitos, donde cuando se activa el complemento y se produce el complejo de ataque de membrana, cuando hay ausencia de este marcador que se llama CD55, se produce el complejo de ataque de membrana sobre el eritrocito, y entonces se produce la lisis del mismo. De ahí muchas de las manifestaciones clínicas. Y entonces sobre el eritrocito se le producen estos hoyos a la membrana y por lo tanto se lisa. Y entonces podemos identificar la ausencia de esos marcadores. Esto es una población de células normal que se denomina como HPN tipo 1, son células normales, tienen la cantidad adecuada del antígeno. Estas, que es tipo 2, tienen una deficiencia parcial del antígeno y células que tienen ausencia total del antígeno. Y entonces estos datos nos sirven para poder clasificar el tipo de hemoglobinuria. Y entonces esto es muy interesante porque podemos identificarlo. Este defecto, al ser un defecto clonal, no solamente en los eritrocitos, sino que el defecto se encuentra en todas las células de origen hematopoyético. Son neutrófilos y entonces identificamos células que están aquí en rojo, que podemos ver. Estas son células que tienen deficiencia de dos antígenos específicos que son CD16 y FLAIR. En este otro, CD16 y FLAIR, una cantidad un poco mayor que el anterior y una clona muy alta de HPN. En oncohematología, el inmunofenotipo de las leucemias agudas y síndromes linfoproliferativos es sumamente útil. La cuantificación del contenido celular de DNA en leucemia aguda, síndrome de hielo y linfoproliferativos, la evaluación de resistencia a la quimioterapia en algunas leucemias y, por supuesto, algo que está muy en boga, la identificación y cuantificación de enfermedad mínima residual. Por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar el ciclo celular, pues es relativamente sencillo en un citómetro de flujo. Utilizamos un colorante, un fluorocromo, que se une de manera específica al DNA y entonces se une de tal manera que de acuerdo a la cantidad de DNA es la fluorescencia que nosotros podemos detectar. Y entonces, si una célula está en reposo, después entra en síntesis, va incrementando la cantidad de DNA y luego lo duplica y le denominamos fase G2M y luego se divide la célula y viene la cantidad otra vez 2N de DNA. Esto lo graficamos en el citómetro de esta manera, fase G0, G1, fase S de síntesis, fase G2M. Esto es muy interesante porque en algunas enfermedades, como esta, una leucemia mieloblástica, estas son células normales, que son células diploides, tienen una cantidad normal de DNA, y estas son células que tienen más cromosomas de lo que debe de poseer esa célula. Y este dato es un indicador pronóstico adverso en este tipo de entidad. Entonces nos da información adicional para entender las enfermedades. En algunos casos, por ejemplo, cuando sometemos a nuestros pacientes a quimioterapia, vemos que algunos pacientes no responden a la quimioterapia. Y entonces uno de los motivos es porque generan resistencia a drogas. Esto lo utilizan, esta es una de las formas que tienen las células para crear esa resistencia. Utilizan esta proteína que se llama MDR1 y esta proteína, que es muy abundante en el hígado, a veces la toman sobre las células anormales, se sobreexpresa y entonces le damos el medicamento entra por difusión pasiva dentro de la célula, pero para que actúe necesitamos una concentración alta de ese medicamento dentro de la célula y esta bomba lo que hace es sacar el medicamento.
Entonces nunca se consigue la cantidad ideal de ese medicamento sobre la célula. Entonces, por ejemplo, aquí, estas son células normales, estas son células que tienen sobreexpresión de esa proteína y entonces sacan el medicamento, por lo tanto brillan menos las células. Esto lo sabemos, utilizamos otro medicamento que es verapamilo, y el verapamilo bloquea de manera específica esa bomba. Aquí veamos la cantidad, lo vemos aquí mismo abajo, vemos este pico muy alto. Cuando bloqueamos esa bomba de manera específica, vemos que se hacen más intensas las células, entonces sabemos que lo que tiene ese paciente es resistencia a drogas por este mecanismo. Entonces lo podemos evaluar de manera muy sencilla. Otra de las utilidades es, por ejemplo, el reconocimiento de la hematopoiesis. Ahora sabemos cuáles son los caminos específicos de diferenciación desde la célula tronco hasta la célula madura. Vemos los cambios fenotípicos en ellas, en cada una de las fases de diferenciación, y lo podemos utilizar para tipificar las entidades. Pero no solamente eso, sino conocemos exactamente cuáles son los caminos de expresión de cada uno de esos marcadores. Por ejemplo, desde el mieloblasto, pasando por el promielocito, el mielocito, metamielocito, banda y segmentado. Y eso lo vemos de esta manera. Por ejemplo, aquí inicia la diferenciación, estos son blastos, va incrementando la expresión un poquito mayor de 16, son promielocitos, llegan a mielocitos, metamielocitos, bandas y segmentados. En este otro gráfico, por ejemplo, aquí inician los blastos, suben hasta niveles altos en el promielocito, luego disminuyen en el metamielocito hasta llegar a bandas y segmentados. Es decir, podemos conocer exactamente cuáles son los caminos de diferenciación de cada una de las células. Lo mismo, por ejemplo, para el monocito, donde podemos ver desde el monoblasto, pasando por el promonocito hasta el monocito. Lo mismo podemos ver para la estirpe eritroide, desde precursores inmaduros hasta la célula madura. Estos son proeritroblastos, pasando por reticulocitos y normoblastos y eritrocito maduro. En la célula B, lo mismo, podemos identificar desde los estadios más tempranos en la célula Pro-B, o células tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, podemos diferenciar perfectamente cuáles son los mecanismos y cómo se expresan. Utilizando ciertas combinaciones de anticuerpos, podemos identificar cada una de esas fases de diferenciación y entonces podemos ver desde el precursor de la célula Pro-B, llegando a la célula Pre-B, llegando a la B temprana hasta la B madura. Entonces podemos reconocer perfectamente cuáles son los mecanismos de diferenciación de cada una de esas células. Lo mismo podemos identificar y saber cómo es el comportamiento en diferentes individuos. Por ejemplo, en los niños conocemos muy bien que la cantidad de precursores hematopoyéticos B es mucho mayor a diferencia de los adultos, donde la cantidad de células maduras es mayor y mucho menor la cantidad de precursores inmaduros. Entonces podemos reconocerlo y esto en diferentes estudios. Por ejemplo, a eso en algunos trabajos los denominan hematogonias, y podemos ver cómo conforme vamos madurando va disminuyendo nuestra cantidad de células hematogonias, y estas van disminuyendo conforme maduramos hasta cantidades muy bajitas. Lo mismo sucede con la célula T. Conocemos exactamente cuáles son los mecanismos de maduración de esa célula cuando llega hasta una célula madura, cómo va incrementando la expresión de algunas moléculas como CD45RO, luego se mantiene y luego disminuye conforme la célula se ha diferenciado y se mantiene como una célula ya con estímulo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer citometría de flujo aplicada, por ejemplo, a la tipificación de enfermedades de origen hematopoyético, lo primero que tenemos que tratar de entender es la biología. Reconocer las distintas poblaciones celulares y, por supuesto, conocer la ontogenia de cada uno de los antígenos de diferenciación leucocitaria. Comprender la metodología. Tenemos que saber qué tipo de anticuerpos y qué clona específica es la más útil. Conocer las plataformas de cada uno de los equipos que queremos utilizar. No todos los citómetros de flujo pueden ser utilizados para todas las aplicaciones. Conocer el tipo de fluorocromos y las características intrínsecas que tienen para poder utilizarlos de manera adecuada, manejar la tecnología, conocer y diseñar protocolos de análisis y utilizar de manera adecuada los software de análisis, y por supuesto conocer la patología que está o que queremos investigar
para poder seleccionar el tipo de marcadores que utilizaremos para ello. Por ejemplo, actualmente en la clasificación de la OMS del 2008, es una de las clasificaciones más, digamos, completas de las leucemias agudas y linfoproliferativos crónicos, es que nos permite, utilizando la información clínica, la morfología, el inmunofenotipo y la citogenética, tratar de identificar de manera específica el tipo de enfermedad. Y utilizando esa información, le damos la oportunidad al médico de poder tratar de manera adecuada ello. Entonces, la citometría de flujo tiene un papel muy importante para poder clasificar de manera inmunológica este tipo de entidades, pero en cada una de las entidades tiene una aplicación un poco diferente. Por ejemplo, en leucemia aguda es muy útil para la clasificación inmunológica, para el pronóstico y para el seguimiento, evaluando enfermedad mínima residual. Pero si se fijan, para el diagnóstico no, porque realmente el diagnóstico es clínico y entonces lo que tiene que llegarnos a nosotros es un paciente con diagnóstico de leucemia aguda y el médico lo que quiere saber es qué tipo de leucemia es de células B, es de células T o es mieloide. A diferencia de lo que sucede con los linfoproliferativos crónicos, donde ahí sí nos puede ayudar para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque algunos linfoproliferativos, por ejemplo, un incremento discreto de linfocitos en sangre periférica, 5.000 linfocitos por microlitro, el paciente está asintomático, fue un hallazgo en el laboratorio donde se hizo una biometría durante un estudio de rutina y entonces el médico quiere saber si esos linfocitos son un incremento por un proceso reactivo, una enfermedad viral por ejemplo, o es un incremento maligno. Son células malignas que nos está produciendo, por ejemplo, una leucemia linfocítica crónica y ahí sí la citometría de flujo es muy útil. Por supuesto, en la clasificación inmunológica, decir si es de células T, si es de células B, si es de células NK. En el pronóstico hay algunos fenotipos que tienen implicación pronóstica específica y en el seguimiento también cuantificando enfermedad mínima residual. En el caso de hemoglobinuria paroxística nocturna, es muy útil para el diagnóstico, de hecho es el gold estándar actual para hacer diagnóstico de HPN y se puede utilizar en cualquier momento de la enfermedad. Por ejemplo, las pruebas clásicas como HAM, como inulina, como sucrosa, pues teníamos la limitación de que en el proceso agudo, después de una crisis hemolítica, no las podíamos hacer. Mas, sin embargo, esta prueba sí la podemos hacer aún en esos momentos. En el seguimiento están utilizando actualmente un bloqueador del sistema de complemento para tratar a estos pacientes y entonces podemos ver cómo se empieza a incrementar esta población por efecto del tratamiento y eso está hablando de que el tratamiento está siendo útil. Esto está todavía en fases iniciales de investigación. Y por supuesto, en gamapatías monoclonales, en el diagnóstico es de utilidad poder demostrar que es una clona monoclonal y que tiene un fenotipo anormal. Hay algunos marcadores que se asocian al pronóstico y por supuesto en el seguimiento. Ahora, cuando ya queremos realizar el inmunofenotipo específico para tipificar enfermedades malignas, tenemos que tener en consideración algunos puntos. Primero, nuevamente, conocer la hematopoiesis normal, reconocer los cambios anormales, contar para ello con un citómetro de flujo que me permita evaluar estos cambios, utilizar anticuerpos que sean de excelente calidad, utilizar las técnicas adecuadas para el proceso de la muestra, tener un sistema para el proceso de las muestras, un sistema para el análisis de la información gráfica e interpretar los resultados en conjunto con los datos clínicos, morfológicos, citogenéticos y demás. Entonces, esto es muy importante porque a menudo las diferencias que existen entre los distintos tipos de enfermedades, las leucemias y los linfomas, por ejemplo, son cambios discretamente, a veces insignificantes. Entonces, cuando no se posee un citómetro que tenga la capacidad de discernir entre cantidades de moléculas muy escasas, entonces ese tipo de citómetro no puede ser utilizado para estos objetivos. Por ejemplo, esta es aquí la célula de la médula ósea normal. Estas células todas provienen de la célula tronco que se encuentran aquí en el centro en azul. Estas células tienen la capacidad de diferenciarse hacia monocitos que están aquí, hacia linfocitos, tanto B, T y NK,
hacia granulocitos, hacia eritroides y hacia plaquetas. Es decir, a partir de esta célula vemos cómo se empiezan a diferenciar. Si nosotros dejamos correr, vemos los rasgos específicos de cómo van diferenciándose a cada uno de los tipos de células. Cuando nosotros nos enfrentamos ante un paciente con diagnóstico leucemia aguda, a veces la cantidad de blastos es sumamente alta y entonces identificarlos no es problema. Mas, sin embargo, cuando la cantidad de blastos no es tan alta y las características físicas de las células se parecen bastante al de las células normales, por ejemplo, las leucemias L1, que tienen el tamaño de un linfocito normal, entonces a veces es difícil discernir si ese es un blasto o no. Y entonces una herramienta como esta, utilizando CD45, vemos perfectamente cómo las células maduras tienen mayor expresión de 45 y las células inmaduras tienen menor expresión de ese CD45 y por lo tanto estos son blastos. Ahora, cuando nosotros, una vez que identificamos los blastos, queremos saber si esa célula es mieloide, si es linfoide o si es de células B o de células T. En lo normal, en la hematopoiesis normal, eso es muy fácil. Decir que esto es mieloide, decir que esto es linfoide T y decir que esto es linfoide B. Pero en las enfermedades como las leucemias agudas no pasa eso. Pasa más algo como esto. Las leucemias mieloides o algunos de los marcadores que son mieloides se meten en entidades que pueden ser de otro origen como los T a los B en los mieloides y los mieloides en los linfoides B, los linfoides B en los mieloides y así, es decir, cada uno puede involucrarse en cada uno de estas entidades. Aquí es donde se empieza a volver un poco difícil tratar de demostrar cuál es el linaje específico de esa célula. Entonces utilizamos, efectivamente hay marcadores que son muy o altamente específicos como la mieloperoxidasa para el estirpe mieloide, como el CD3 para el estirpe T o como el CD79A para el estirpe linfoide. Pero algunos otros marcadores que también no son específicos como el 41 y el 61, pues solamente en algún tipo de leucemia mieloide, que son las leucemias megacariblásticas. En algunos otros, como la eritroleucemia, la glicoforina A nos es de utilidad. Otros marcadores, por ejemplo, como el 11B, el CD15, el CD14, son específicos del linaje mieloide, mas sin embargo solamente se encuentran en fases tardías de la diferenciación. Lo mismo sucede como el TCR, CD1, CD8 o como el CD20 y el CD22 para el linaje B. Es decir, tenemos que utilizar diferentes tipos de marcadores para poderlos diferenciar. Y esto se nos complica porque, por ejemplo, dos marcadores 1333 que son considerados como marcadores de linaje mieloide, son de los más utilizados en citometría, les gusta mucho meterse en entidades linfoides B y un poco menos en entidades linfoides T. CD7 y CD2 les encanta meterse en enfermedades de linaje mieloide, aunque son considerados como marcadores de linaje T. CD5, de acuerdo con quien lo invita a bailar, si llega una célula B y le dice que es CD5, entonces es de células B. Si lo invita a un CD3, entonces es de células T. Este es como un poquito como, bueno, mejor ya no nos metamos en política. Entonces, hay algunos otros marcadores, por ejemplo, como el CD19, que era considerado como altamente específico para el linaje B. Realmente cada vez lo vemos con mayor frecuencia en enfermedades del linaje mieloide. Y algunos otros marcadores que, de acuerdo en el contexto con que son utilizados, puede darnos y diferenciarnos el linaje. Por ejemplo, el CD117, que es un marcador de inmadurez, le gusta mucho estar sobre todo con el linaje mieloide. El CD4, igual, si baila con los mieloides, pues será mieloide, es un marcador de monocitos, o si está con CD3, entonces será un marcador de células T. Y así con algunos otros de los marcadores. Ahora, actualmente cada vez más van a observar que la citometría de flujo ahora se le denomina citometría de flujo multiparamétrica. ¿A qué se refiere? Es que la citometría, al poder evaluar muchos marcadores de manera simultánea, podemos observar muchas características a la vez, pero siempre y cuando sean utilizadas de manera correcta en un contexto de la enfermedad de estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar leucemias agudas, pues tengo que utilizar marcadores que sean de linaje mieloide, linaje T, linaje B y marcadores asociados a la diferenciación celular.
marcadores que se encuentran en la célula tronco y en las fases finales de la diferenciación. Y, por supuesto, considerar la infidelidad del linaje. Luego, la intensidad de expresión antigénica. Eso nos da información sobre el estadio de maduración. Por ejemplo, el CD38, si tiene una intensidad media, es una célula inmadura o es una célula activada. Pero si tiene una expresión muy alta, es una célula plasmática. Si no tiene intensidad, no sabemos qué es. Entonces, la intensidad de expresión de cada uno de esos marcadores nos ayuda. Así como evaluar, por ejemplo, la expresión coordinada de antígenos. Cada antígeno, desde que se diferencia desde la célula tronco hasta la célula madura, tienen diferentes caminos. Al principio tiene CD34, por ejemplo, en el linaje B, luego adquiere CD19 y luego adquiere CD20. Para cuando adquiere CD20 debe perder CD34. Entonces, si yo encuentro una célula que tiene CD20, CD34 positivo, le denominamos asincronismo y es un dato de malignidad. Y luego la intensidad de expresión de otras poblaciones celulares que me sirven como control de calidad interno de los reactivos y como puntos de referencia para saber si una población es positiva o no. Cuando nosotros hablamos de la hematopoiesis normal, para que una célula tronco tenga la capacidad de llegar, por ejemplo, a un neutrófilo y tenga su función de fagocitar, necesita ir teniendo ciertas características poco a poco de diferenciación hasta llegar a ese punto. Entonces imaginemos que las células es como si fueran en las vías del tren. Entonces esas células inician en una terminal, que son las células inmaduras, y van a llegar a otra terminal sobre las vías del tren al siguiente punto. Y así a cada punto hasta que lleguen a la célula que ya está completamente diferenciada y funcional. Las células malignas hacen lo que se les pega la gana. Se van por todos los caminos que ustedes se puedan imaginar. Y entonces esos datos son los que nosotros tratamos de utilizar para ver. Hay veces que las células es como si fueran en las vías del tren, ¿sí? Pero luego, durante el camino, los distraen, les ponen mariachi y esa célula se cree que es mexicana. Y pues no parece, ¿verdad? Entonces, esos son precisamente los datos que nosotros evaluamos para tratar de decir esto se trata de una célula normal o no. Por ejemplo, esta es la diferenciación de las células B, desde el precursor más inmaduro, más cercano a la célula tronco, estos en rojo, luego llegan a estos que están en naranja, que son células pre-B, luego llegan a estos que son en verde, que son células B tempranas, y luego al final células B maduras. Si observan, es como si tratáramos de hacer una S. Fíjense en la parte de abajo. Aquí se encuentran fuera de ese camino estas que son de una leucemia linfoblástica de células B. Veamos lo mismo acá. Estas son las células, cómo se diferencian, por ejemplo, desde la célula tronco hasta llegar a la célula madura, que es esta, lo que les mencionaba del CD20. Entonces, cuando ya llega al CD20 intenso, el CD34 ya debió haberse perdido. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas leucemias persiste o se empieza a adquirir CD20 antes de tiempo y eso lo hacen las células inmaduras y anormales. Entonces, estos datos son precisamente los que nosotros evaluamos. Veamos aquí. Este es un análisis un poquito más intenso. Esto es, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cada vez más en nuestros medios? Los médicos, a la hora de tener esta tecnología, le mandan a hacer citometría de flujo porque al paciente le duele lo que sea. Entonces, tenemos nosotros que estar preparados para identificar células que normalmente pueden estar incrementadas. Por ejemplo, los niños, la cantidad de hematogonias puede superar lo que normalmente consideraban como lo habitual, que era menor del 6% de estas células, pues la realidad es que puede haber hasta 30% de estas células sin que eso confiera malignidad. Y entonces cuando le toman una muestra a un niño, por ejemplo, de menos de un año, porque el paciente tenía fiebre y le dolían los huesos, pregúntenme cuántas enfermedades en los niños no tienen esas manifestaciones, le toman médula ósea, hacen el extendido y ven una gran cantidad de células inmaduras, porque efectivamente son células inmaduras. Pero cuando nosotros las identificamos, vemos los patrones de diferenciación normal. Este es parecido al que les mostré hace un momento, este es iniciando aquí el CD10, y forma esa S.
Vean aquí, por ejemplo, es el mismo tipo de histograma, cómo esas células, en vez de seguir este camino, desde aquí quieren caminar hacia lo maduro. Entonces, esos cambios no solamente están ahí, se observan en varios puntos. Vean aquí. Por ejemplo, aquí se forma como si fuera un escalón hacia abajo. Aquí no, es como si fuera una plataforma. Aquí se ve cómo las células, de estar desde este punto, van aumentando la expresión, este CD20, hasta acá. Aquí hay interrupciones. Luego, aquí se ve que estas células tienen un poquito menos de marcador, luego estas tienen más, estas tienen la misma intensidad de las células maduras. Esos son cambios discretos que nosotros observamos y entonces decimos, estas son células de un paciente con una leucemia linfoblástica de células B, mientras que estas son células normales, precursores normales. Esta misma información, ahora nosotros, utilizando el fenotipo de manera adecuada, podemos predecir incluso algunas alteraciones cromosómicas, como por ejemplo la presencia de cromosoma Filadelfia. Cuando observamos, estas son células normales, vean dónde están estas manchitas, vean dónde caen estas manchitas, estas son las células anormales, estas son células inmaduras, veanlas cómo caen en sitios diferentes al sitio donde normalmente están las células hematopoyéticas B. Este es el caso, por ejemplo, de células T. Estas son células T maduras, las que son T cooperadoras, las que son T supresoras, y vean, por ejemplo, este caso donde aparecen células de linaje T que son inmaduras. Tienen menos expresión de 3, menos expresión de 5, tienen coexpresión de CD4 y CD8 y menos expresión de 2. Entonces, esos datos son los que nos van ayudando a decir que son células anormales. Lo que denominamos ahora como análisis multiparamétrico no solamente se refiere al hecho que utilicemos muchos colores para ver las células y ver las células si tienen un marcador o otro, sino que vemos la interacción de cada uno de sus marcadores entre ellos. Por ejemplo, imaginemos que este es el marcador A, este es el marcador B, y entonces este marcador A lo puedo combinar con el otro marcador, con el otro marcador, con el otro marcador, con el otro marcador, y así sucesivamente. Y luego, a su vez, cómo se comporta este marcador con este otro marcador y con cada uno de los marcadores, de manera simultánea, en la misma población de células, y en miles de células en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar la citometría de flujo multiparamétrica, en tratar de reconocer este tipo de células evaluando muchas características. Cuando nosotros queremos reconocer lo que sea, entre más información poseamos de lo que estemos queriendo identificar, es más fácil identificarlo. Por ejemplo, si es la primera vez que me ven, para algunos de ustedes, pues ya después de algunos minutos de verme, pues ya me reconocieron. Mas sin embargo, si llego y me pongo con una máscara y me paro aquí, pues a lo mejor ya no me reconocen. Mas sin embargo, como por ejemplo la doctora Rosita, que me conoce de un poco más de tiempo, pues el hecho de ver cómo camino, cuál es mi complexión, mi estatura, aunque yo venga con esa máscara, la doctora me va a reconocer. Y me reconoce porque conoce más características de mí. Entonces, quiere decir que entre más características poseamos y reconozcamos de las células, es mejor para poderlas identificar. Veamos. Este es, por ejemplo, tamaño y esta es complejidad. Estos son linfocitos, monocitos, granulocitos. Esto es lo mismo, solamente con una proyección diferente para ver mejor las poblaciones. Luego aquí vemos la expresión de CD45 y veamos, estos son los linfocitos, estos son los monocitos y estos son los granulocitos. Vamos a ir metiendo complejidad. Esto es, por ejemplo, la manera sencilla. Vemos un marcador y vemos estas son células positivas para estos dos marcadores y decimos fácil, son células B. Listo. Aquí vemos, por ejemplo, un poquito más complejo. Vemos un marcador de células T y vemos una combinación de varios marcadores. El CD8 se encuentra en linfocitos T supresores y en células NK. El CD16 se encuentra en células NK y en algunas células de origen no linfoide, como los neutrófilos. Y el CD56 se encuentra sobre todo en células NK. Entonces, interpretemos. Aquí vemos una célula que tiene los dos marcadores, tiene tanto CD3 como la expresión de alguno de estos marcadores, no necesariamente todos. Entonces, yo digo, esta es una célula T porque está de la línea hacia arriba y tiene CD3, es una célula T. Y si está del lado derecho,
entonces debe tener alguno de estos marcadores. El marcador que posee es CD8. Entonces le llamo, este es un linfocito T supresor. Luego, aquí abajo, estas ya no son células T. Entonces me quedan dos tipos de células de los linfocitos, las células NK y las células B. Entonces las células NK tienen CD8, 16 y 56, pero no tienen CD3, entonces son estas células. Y luego me quedan ¿cuáles? Las células B. Entonces son negativas para todos estos marcadores. Entonces aquí vemos una subpoblación de linfocitos completa. Vemos linfocitos T, los que están de aquí hacia arriba. Linfocitos B, los que están aquí. Células NK, los que están aquí. Linfocitos T supresores, los que están aquí. Y los otros linfocitos T serían los cooperadores, se quedan aquí. Entonces ahí tenemos una cuantificación. O podemos hacerlo un poquito más complejo, viendo todos los leucocitos. Por ejemplo, aquí utilizamos 1, 2, 4 y 7 marcadores, más la característica de granularidad de manera simultánea. Y entonces podemos observar linfocitos T cooperadores, linfocitos T supresores, linfocitos T nulos, monocitos, linfocitos B, células NK, neutrófilos y eosinófilos. Es decir, si nosotros vemos más características de manera simultánea, nosotros podemos identificar mejor las subpoblaciones de cada una de las células. Esto ahora lo vamos a aplicar a enfermedad. Por ejemplo, si ven, este histograma ya no se parece al que yo les proyecté de linfocitos, monocitos y neutrófilos, que serían los linfocitos aquí, los monocitos aquí y los neutrófilos. Hay un cambio. Estas células están corridas hacia la izquierda. Entonces las evaluamos. Estos son granulocitos que son hipogranulares. Encontramos, los vemos aquí, tienen menos 45, tienen un poco incrementado el size para los linfocitos. Estos son blastos. Vemos los granulocitos y los linfocitos. Cuando yo les tipifico y quiero identificar, voy a remitirme a esta población que son los blastos. Entonces, esa población tiene menos CD45. Veamos esta de aquí. Esta de aquí no tiene 19. Quiere decir que estos blastos no tienen ese marcador, pero este es mi control positivo. Mira, esta poblacioncita que se ve aquí son linfocitos B. Ese es mi control positivo. Mi control negativo, que son las células T, que no tienen ninguno de esos marcadores, y mi prueba. Ahí está. Ahora vamos a ver acá. Estas son células maduras, no deben tener CD34. Y estas que sí son inmaduras, sí tienen 34. Quiere decir que esta población corresponde a blastos. Entonces ya encontré que hay una población de blastos en esa muestra. Esos blastos tienen expresión de DR, no tienen marcadores como este que es de plaquetas y de monocitos, de células T supresoras, de células T, no tienen otros marcadores como 5 que también es de T, de 4 que es para monocitos células T, un marcador como CD9 que es también de inmadurez, no tienen CD56, no tienen 20, no tienen 38, pero sí poseen marcadores de linaje mieloide, 13, 33, CD117. Entonces decimos son mieloblastos esa población. Ahora, pero no solamente tiene eso, sino que las células están diferenciadas de manera inadecuada. Normalmente con la expresión de estos marcadores, este es como si formáramos una B muy aguda, más abierta que esta. Estas son las células maduras, estos son neutrófilos maduros. Entonces, estas células que son ya neutrófilos maduros no deberían de estar aquí, deberían de estar mucho más arriba. Esa población de neutrófilos maduros debería tener la granularidad que está aquí. Entonces hay una alteración en la diferenciación. Aquí empiezan los blastos, luego llegan los promielos aquí abajo, luego llegan en este sitio los mielos y metamielos y al final bandas y segmentados. ¿Qué es lo que vemos? Que hay un bloqueo madurativo. Eso se llama síndrome mielodisplásico. Esto es una anemia refractaria que tiene muchos blastos, tenía 11% de blastos, entonces le llamamos anemia refractaria con exceso de blastos. Y entonces vemos cómo tienen diferentes cambios esas poblaciones que nos hacen pensar en ello. Cuando nosotros la vemos, por ejemplo, con un gráfico como con el que les mostré hace un momento, donde vemos varios marcadores de manera simultánea, veo la diferenciación completa, desde el mieloblasto, pasando por el promielocito, mielocito, metamielocito, banda y segmentado. Entonces aquí veo perfectamente el bloqueo madurativo.
no hay los promielocitos que debería de haber en este paciente. Y entonces esto es un síndrome mielodisplásico. A diferencia que aquí vemos un gran acúmulo de promielocitos. Esto es una leucemia promielocítica. O vemos una gran cantidad de mieloblastos. Esto es una leucemia mieloide aguda M0-M1. Lo mismo podemos hacer para otro tipo de entidades, por ejemplo las células B. Aquí vemos los blastos, tienen una gran cantidad de blastos esta muestra. Los vemos, tienen coexpresión de 10, 34, tienen 24 también, tienen baja expresión de CD22. Aquí los vamos a ver un poquito mejor. Estos son los linfocitos, estos son los blastos. Estos son los blastos, estos son los linfocitos. Y vemos la expresión de cada uno. Entonces, si ven, puedo ver de manera aislada la población de blastos sin perder de vista la población de células normales. Entonces, por ejemplo, aquí, esta población que viene desde lo negativo hasta lo positivo, toda la población es positiva. No es que yo le voy a poner una línea y diga esto sí es positivo y esto es negativo. No, toda la población es positiva. Lo mismo se ve aquí con DR, por ejemplo. Entonces, veo un poquito más de información. En un gráfico como el anterior, vemos los blastos. Estos son linfocitos B residuales, estos son los blastos. Este es otro caso, linfocitos B residual, linfocitos T, linfocitos B residuales y los blastos de otro caso. Este otro, por ejemplo, tiene nuevamente una gran cantidad de blastos, tiene un marcador que es CD2, un marcador de células T. Esos blastos, estos son los linfocitos en verde, son los linfocitos normales. Vean los que tienen un poquito diferente la expresión de CD2, están un poquito abajo de esta población. A diferencia de este CD5, los linfocitos normales tienen más y este CD5 tiene menos. Entonces aquí yo veo perfectamente que tienen una diferente expresión a lo que es normal. Entonces empiezo a saber de lo que se trata y digo, esto es una enfermedad. Cuando lo veo de manera simultánea a todos los marcadores, se encuentra exclusivamente en células inmaduras y este otro, que solamente son células inmaduras, leucemia linfoblástica de células T. Luego, en algunos casos, por ejemplo veíamos una gran cantidad de células inmaduras, las células parecían y tenían aspecto de monocitos, mas sin embargo, cuando los empezamos a tipificar, lo que vemos es que no tiene ningún marcador B, vean CD20, muy poquito 38, no tiene 10, no tiene 34, no tiene 22, tiene DR, no tiene 19, no tiene marcadores T, CD5, no tiene 3, no tiene 3 en el citoplasma, no tiene 2, no tiene 7, no tiene 57, no tiene 35, que es un marcador de monocitos, no tiene 14, que también son monocitos, no tiene 13, un marcador de mieloide, no tiene 105, que es un marcador eritroide, no tenía 41, aunque no lo puse aquí, que es un marcador de plaquetas, no tiene CD117, no tiene mieloperoxidasa, no tiene 61, que es otro marcador de plaquetas. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Son blastos? Sí. Morfológicamente son blastos, tienen CD45, son células de origen hematopoyético. Entonces, ¿qué son? Entonces, la única pista que teníamos es que eran DR positivos. Y el DR es un antígeno de histocompatibilidad clase 2 que utilizan las células presentadoras de antígeno para mostrarle los antígenos a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, tenía que ser necesariamente una célula que pudiera tener la capacidad de presentar el antígeno. Pero no era monocito, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, lo que hacemos es identificamos y encontramos un marcador que es de célula NK y encontramos un marcador que es de monocito y de célula T, que es el CD4. Estos dos marcadores se contradicen. Este es un marcador de células NK, este es un marcador de células T o de ser monocitos. Y entonces la única alternativa es que lo único que podría ser es una célula dendrítica. Y entonces a la hora de identificar un marcador específico como CD123, lo confirmamos. Entonces esta es una leucemia de células dendríticas, que a propósito son sumamente raras. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, la detección de enfermedad mínima residual es sumamente importante. La detección de enfermedad
después del tratamiento es uno de los procedimientos para el hematólogo más indispensables. O sea, en cualquier hospital donde trabajen con leucemia aguda, es fundamental para poder seguir a los pacientes de manera adecuada. ¿Por qué? Porque se demostró que la cantidad de células residuales después del tratamiento, cuando se expresaban, el riesgo de recaída era mayor. Y entonces, si no tenemos la capacidad de desaparecer esas células, eso es lo que sucede. Y es que en la respuesta a los tratamientos hay cosas que son inherentes a los pacientes, por ejemplo, la edad del paciente. No es lo mismo un niño que le demos todas las bombas de quimioterapia, resiste, a que encontremos ante un adulto mayor de 80 años, donde casi el olor de la quimioterapia lo puede matar. No lo podemos tratar de la misma manera. O, por ejemplo, situaciones que sean inherentes al tipo de leucemia. Hay leucemias que tienen una característica muy agresiva. Por ejemplo, la célula NK maligna, si expresa moléculas que son propias de su armamento para combatir las infecciones y matar células infectadas, que son las perforinas, por ejemplo, la granzima B, si la muestran, esas leucemias son sumamente agresivas. O, por ejemplo, el tipo de droga o la interacción entre las drogas que utilizamos, todo ello hace que algunos pacientes se curen y otros pacientes recaigan. Pero el problema es que cuando vienen las recaídas tempranas, estas morfológicamente las podemos detectar y clínicamente también. Pero cuando llegan aquí, esto ya es muy malo. La alternativa de que el paciente se cure disminuye más del 50% de lo inicial. Mas, sin embargo, si lo detectamos antes de que recaiga el paciente, por ejemplo, a estos niveles, que sabemos que va a recaer, pero si lo detectamos aquí, el médico le puede incrementar la dosis o modificar el tipo de tratamiento y lo mantiene en remisión. Y eso es lo que quiere el médico. Pero ¿cómo lo detectamos? Lo que hacemos, por ejemplo, estas son células al diagnóstico. Ahorita olvidémonos un poquito qué significa cada marcador. Solamente vean las manchitas en el espacio donde están. Esta es médula ósea normal. Ahí se ven 3 manchas ahí. Y lástima porque la compatibilidad no funcionó. Pero bueno, se los muestro con este otro. Este es un paciente con una leucemia linfoblástica de células B. Estos son linfocitos B residuales, estos son los blastos. Estos son linfocitos normales del paciente. Está bien, pero luego el paciente empiezan a aparecer las células anormales, que están aquí. Vean la distancia que se encuentra entre esta población y esta otra población. Es decir, con herramientas como esta, donde podemos utilizar muchos marcadores de manera simultánea, podemos identificar mejor la población que está recayendo. Y entonces sabemos que, por ejemplo, al paciente en el diagnóstico tiene una gran cantidad de blastos, iniciamos la quimioterapia, por ejemplo, este es inmediatamente después de la inducción, el día 19, tiene una cantidad baja de blastos y vemos cómo va disminuyendo a cantidades prácticamente indetectables. Y esto le confiere un pronóstico muy bueno. Y por último, por ejemplo, ¿dónde debemos de evaluar enfermedad mínima residual? ¿En sangre periférica o en médula ósea? En sangre periférica es muy fácil detectarla porque no hay tantos elementos que nos hagan confundir a las células anormales con células normales. El problema es este. Fíjense bien. En leucemias de células B, estos son todos los casos que fueron positivos, pero fueron negativos en sangre periférica. Estos son los casos que fueron positivos en ambos, ¿sí? Pero la cantidad es muy diferente. Por ejemplo, si yo le hago en sangre periférica, este paciente tiene menos de 0.01%, más sin embargo, en médula ósea tiene más del 1%. Esto significa que el médico le tiene que dar otro tipo de tratamiento porque el paciente va a recaer. Más de 1% de células después del tratamiento de inducción es de mal pronóstico. En el caso de células T es diferente. Ahí sí, cuando se encuentra positivo en sangre periférica, se encuentra positivo en la médula ósea. Pero nuevamente, por ejemplo aquí en este caso, dice tienes 0.1% de células, más sin embargo en la médula ósea está en recaída, 10% de células anormales. Entonces,
lo que debe ser utilizado siempre, siempre médula ósea. Les agradezco mucho por la invitación y por la paciencia, y si alguien tiene alguna pregunta, esto es parte del equipo de trabajo del Laboratorio de Citometría de la Unidad de Patología Clínica, Juanito, mi jefe, el doctor Luis Santos Coy, Elsie y Karen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Tenemos muy poco tiempo para algunas preguntas o comentarios. ¿Hay alguna pregunta por parte del auditorio? Buenas noches, doctor. Muy bonita su presentación. Oiga, ¿no han hecho alguna correlación en lo que se refiere a enfermedad mínima residual con respecto a la citometría de flujo y la biología molecular? ¿Cuál sería, pues no sé, la correlación que existiera entre esas dos metodologías? Sí, la correlación es muy buena. Bien realizado citometría de flujo y bien realizado biología molecular, la correlación es muy buena. Cuando se encuentra positivo en uno, se encuentra positivo en otro. La pequeña diferencia que hay es sobre todo la sensibilidad. La citometría de flujo tiene una sensibilidad aproximada de una célula en 10.000 en la mayoría de los centros. En algunos centros hemos logrado conseguir una célula en 100.000, que es la sensibilidad que tiene biología molecular, detectar una célula en 100.000. Ahora, esto no es tan importante porque todavía en todos los estudios, menos de una célula en 10.000 no significa que el paciente recaiga. Entonces, aunque hay muchos estudios tratando de encontrar una célula en 1 millón, en 10 millones, realmente todavía no ha demostrado que sirva para algo. Entonces, lo que sí es muy importante es que sea específico. El problema de la biología molecular es que si no se cuenta con la sonda específica de la alteración molecular que posea ese paciente, no es útil. Porque, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda tiene aproximadamente de las alteraciones moleculares aproximadamente 8. Si utilizamos los 8 marcadores y no teníamos el diagnóstico cuál era la alteración, si utilizamos las 8 pruebas para hacerlo, nos queda cerca del 40% de pacientes que salen negativos, pero que sí tienen enfermedad, porque no tienen esas alteraciones moleculares. Hay algunos estudios, por ejemplo, reordenamiento de los genes de las inmunoglobulinas en algunos tipos de leucemias que son muy útiles en las leucemias linfoblásticas de células B y algunas de células T. Entonces, es una herramienta muy útil, siempre y cuando se conozca la alteración molecular específica. Si no se conoce, no. Ahora, no en todas las enfermedades. Por ejemplo, la leucemia promielocítica, a veces el fenotipo no es aberrante, o sea, no tiene diferencias con respecto a los promielocitos normales. Entonces, por citometría no es tan útil, pero por biología molecular es sumamente útil. Entonces, esa es una de las enfermedades, por ejemplo, que yo les digo al médico, mira, no le mandes a hacer enfermedad mínima residual por citometría, sino por biología molecular, buscando el transcrito de manera específica. O sea, lo recomendable sería utilizar las dos tecnologías siempre y cuando nos los permitan nuestros. Sí, claro, en muchos centros se utilizan de manera simultánea. Ahora, no necesariamente aunque tengamos los medios, no necesariamente se tienen que hacer los dos. Si, por ejemplo, si está bien validado cualquiera de los dos métodos, debe ser utilizado. Si no están validados, bueno, pues aunque hagan 3 o 4 métodos, no nos sirve. Entonces, yo creo que sí deben de ser utilizadas con raciocinio. Por ejemplo, ¿en qué entidades? Si yo, por ejemplo, encontré en un paciente con leucemia linfoblástica que es cromosoma Filadelfia, pues yo puedo seguirlo evaluando como cromosoma de Filadelfia. Entonces, y no necesitaría hacerle fenotipo. Pero si no se le hizo la alteración molecular, entonces ya no se vuelve útil rastrear enfermedad con algo que no sé si previamente lo tenía. Ese es el problema. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor, le entregamos una constancia por parte de la Asociación Mexicana de Patología Clínica y un presente. Gracias por contribuir a nuestro programa académico. Gracias, doctor.